Sermón de las 7 palabras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a implorar la misericordia de nuestro Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ahora vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Pedimos la luz del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, entra en lo más profundo de nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento para que podamos meditar este sermón de las 7 palabras, que nos invitas a meditarlas, a vivirlas y a comprender desde el amor esas palabras que clamaste en la cruz, para cada vez unirte al amor del Padre, para redimir a la humanidad y darle la promesa de la vida eterna. Amén. Primera palabra. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. San Lucas, capítulo 23, verso 34. La gran súplica que el Señor hace no solamente por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad. Debemos ser conscientes que el amor del Padre se manifiesta en enviar a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Todo comenzará en el Monte de los Olivos, allí en medianoche, y en una profunda oración, que hasta sudaba gotas de sangre, comenzará el camino hacia la cruz, como una manifestación de su señorío como Mesías Salvador, y como una revelación del corazón amoroso de Dios. Esta primera palabra, Jesús se dirige a su Padre, haciendo una súplica de perdón por las distintas situaciones que se han abierto por el pecado, en las escuelas y en las universidades, negando la existencia de Dios, diciendo que Dios es un invento del ser humano. Antiguamente se enseñaba la religión, los valores cristianos, pero se dejaron de enseñar en las escuelas y ahora enseñan educación sexual, aumentando la promiscuidad de nuestros jóvenes, dañando su inocencia y pervirtiendo su corazón, profanando su cuerpo y generando muerte como el aborto. Una sociedad que se ha llenado de egoísmo, de envidia, de celos, de críticas, y que importa la ley del más fuerte. Ahora, estos negocios ilícitos que destruyen la vida de nuestros jóvenes a través del consumo de sustancias alucinógenas, que aumentan los miedos, la tristeza, la soledad, la angustia, la depresión, hasta el punto de quererse quitar la vida. Algunos gobernantes que se han dejado llevar por la seducción del poder, queriendo aprobar ciertas leyes que destruyen al ser humano, aprobando la ley de género, como si la homosexualidad fuera algo natural. Dios hizo al hombre y a la mujer para tener ese regalo de la familia, aprobando leyes como si el ser humano fuera dueño de su propia vida y negando la existencia de su creador. La eutanasia, el aborto, leyes que impiden que sus padres eduquen bien a sus hijos, llevando al irrespeto, a la grosería y no valorar el esfuerzo que hace un papá y una mamá para educar a sus hijos. El no saber utilizar la tecnología, dejándose llevar por la adicción del internet, de ciertas aplicaciones
o adicción a los mismos videojuegos. ¿Qué es más importante? ¿Un celular, una tablet, un computador? Que se nos olvida compartir con los seres que amamos. Por eso esta súplica que el Señor hace de perdón, porque Jesús toca el corazón de Dios, al misterio insondable de su paternidad, a su amor gratuito. Esta oración en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre. Es tanto su oración de súplica que se olvida de sí mismo y de su inmenso dolor pide perdón para todos, para los jueces que le han condenado, para los soldados que le han crucificado, para la muchedumbre que a gritos pidió su muerte, para ti y para mí. Jesús el Señor sabe que si es grande el pecado del hombre, mayor es la misericordia del Padre. Aquí en esta agonía, en ese combate en forma de oración, Jesús ha salido vencedor. El Padre, a quien el Hijo en el huerto de los olivos se rindió por amor y aceptó el camino de la cruz para salvar a la humanidad. Es ahí donde el hombre y la mujer deben ser conscientes de renunciar a toda justificación por sus propias obras, por su ley. Solamente en la oración confiada de Jesús, obediente al Padre hasta la muerte, y en el sí que el Padre nos ha dado en Cristo, tenemos perdón, justificación y redención de nuestros pecados. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas, capítulo 23, verso 43. Con la difícil situación que vivió el Señor, de la traición de uno de sus apóstoles como Judas Iscariote, la negación del mismo Pedro, antes de que cantara el gallo, lo negó 3 veces. En el momento en que lo juzgaban, lo abofeteaban, lo escupían, hasta el punto de llevarlo a flagelar ante el capricho y la injusticia de los que le juzgaban. San Lucas, el evangelista de la misericordia, ha situado esta escena aquí, en el Calvario, en el momento cumbre de la historia de la salvación. Jesús, como revelador del Padre, antes de morir, nos va a manifestar el núcleo de su misión y el mensaje que el Padre le había encomendado, la buena nueva de la gracia. En esta escena, cuando Jesús está con los 2 malhechores que han sido crucificados con él, el Evangelio de San Mateo y San Marcos nos muestra cómo insultaban también al Señor. Pero notamos que en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 39 nos dirá: uno de los malhechores crucificados lo insultaban diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro intervino para reprenderlo diciendo: ¿ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Lo nuestro es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos, pero este no ha hecho nada malo. Es ahí donde vemos la misericordia de nuestro Dios, que sabe escuchar el corazón de aquel que se arrepiente. Ha reconocido sus faltas delante del Señor. Y por eso la súplica de aquel malhechor que le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Aquí se nos revela de una manera radiante que Jesús muere entre 2 malhechores. Ha venido a juzgar al mundo y lo hará con un juicio de misericordia. Pero veremos que aquel ladrón reconoce en Jesús al Hijo del Hombre, que en él hay esa esperanza, esa oportunidad de vida que no es aquí en la tierra, sino que es el reino de Dios en la promesa de la vida eterna. Ese malhechor pertenece al resto de Yavet, a los pequeños, a aquellos pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realiza en el siervo humilde, que la buena nueva ya ha llegado, que el tiempo y la gracia está aquí, que Dios no viene para destruir, sino para salvar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es necesario que nosotros escuchemos y entendamos estas palabras con toda la fuerza y seguridad con que Jesús las pronunció. En ellas se manifiesta la autoridad de Jesús, de que Él tiene la última palabra sobre el hombre. En este momento Jesús da testimonio también de sí mismo, de que Él tiene la llave del paraíso. Y por último, en la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación.
Lo que un hombre, como Adán por su rebeldía, cerró para todos, por la obediencia del Hijo de Dios, actúa la misericordia del Padre. Ha vuelto a abrir a todos el paraíso. Y hoy mismo, aquí mismo, la humanidad ha quedado restaurada y el paraíso de nuevo es ofrecido a los hombres. Alguien se preguntará cómo se realiza esto. Que Dios nos pide llevar un camino de fe, creyendo en sus palabras, a través de este regalo de los mandamientos y sacramentos, en especial en la Eucaristía, donde se manifiesta su cuerpo y su sangre por amor a la humanidad. Por eso ninguno de estos malhechores tiene obras o méritos adquiridos, sino más bien todo lo contrario. Son malhechores, representantes genuinos de la humanidad. Uno de ellos insulta a Jesús, el otro reconoce su pecado y le dice: nosotros estamos aquí con razón, porque nos lo hemos merecido con lo que hemos hecho. Ante esto podemos decir que el Señor Jesús mira el corazón y la oportunidad para salvar al ser humano. Tercera palabra. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. En esta palabra veremos cuánto es el amor de Jesús a su Santísima Madre, la llena de gracia, que por el amor del Padre anuncia por medio del ángel llevar en su vientre al Salvador del mundo. Se le encomienda esta gran misión. No le va a tocar fácil, porque estaba encinta. Ya su esposo San José la había repudiado en secreto, porque el hijo que llevaba la Santísima Virgen María en su vientre no era hijo de él. Pero es el Hijo de Dios, la promesa que habían anunciado los profetas. Mirad, la Virgen está encinta y concebirá un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso en el Evangelio de San Mateo capítulo 1, San José fue avisado por sueños la misión que tenía como padre adoptivo para cuidar la familia de Nazaret. Ella debe huir a Egipto porque el rey Herodes quiere matar a Jesús, al Hijo de Dios. Después volverá a Israel, presentará a su hijo en el templo, donde Simeón le dirá a la Santísima Virgen María que una espada traspasará su corazón. Pero ella, como una mujer de fe, todo lo guardaba en su corazón, en actitud de oración. En las bodas de Canaán, donde se realiza un matrimonio, no tienen vino, y la súplica de amor de nuestra madre le dirá a Jesús. Pero el Señor le responde: mujer, no ha llegado mi hora. Pero ella, como una madre convencida de las obras maravillosas que realiza su hijo, le dice a los comensales: hagan lo que Él les diga. Y se realiza el primer milagro: el agua se convierte en vino. Nuestra Madre María acompaña a su Hijo Jesús en sus distintas misiones, hasta el último momento, que es la cruz. No la quiere dejar sola, se la encomienda al discípulo a quien más amaba. Sabemos que es Juan. Pero también este texto quiere decir que el discípulo amado somos cada uno de nosotros. Quien ama al Señor también acoge con su corazón a la Santísima Virgen María. Por eso se nos encomienda estar con nuestra Madre, unidos en oración. Pero por historia de Israel debemos saber que si una mujer quedaba viuda, eran abandonadas a la deriva, sin que nadie respondiera por ellas. El Señor Jesús, que ama a su Santísima Madre, no quiere que quede sola y abandonada. Por eso se le encomienda al discípulo esta hermosa misión de recibir a la Virgen Santísima, no solamente como su mamá, sino también como Madre nuestra, unidos en el regalo del Santo Rosario. Nosotros, como cristianos católicos, no la adoramos, la veneramos, que le tenemos un cariño especial por esa promesa del Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
y su nombre es santo. Para los que no conocen la fe, dirán que nosotros tenemos muchas vírgenes. Y no es así. Nuestra Madre, la Virgen María, es una sola, en distintas advocaciones, que por gracia de Dios se le ha permitido aparecer en distintos lugares, llevando el mensaje de su Hijo, el Señor. Que vivamos en constante oración, que meditemos la palabra de Dios, que vivamos la Santa Eucaristía, que nos acerquemos al sacramento de la confesión y que junto con ella recemos el Santo Rosario, para que así juntos veamos la gloria de Dios. Cuarta palabra. A la hora nona, gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya está cerca la muerte de Jesús. En torno a la cruz había aumentado la soledad. Jesús se encontraba solo. Experimenta una soledad que ningún ser humano ha conocido, que genera temor. Es una palabra que durante siglos ha conmovido a los santos y ha inquietado a toda la iglesia. Es un grito que taladra la historia. Un gran silencio había ya en el Calvario. El Señor manifiesta en esos momentos un grito fuerte, uniéndose al corazón de la humanidad. En momentos difíciles que se han vivido en la vida, pensamos que Dios nos ha abandonado. Y no es así. Al contrario, es el ser humano que se aleja de la gracia de Dios, cuando no quiere cumplir su santa voluntad. Dios nos creó por amor. Somos imagen y semejanza, pero también nos dio la libertad de elegir. En 1 Pedro 5:8 tenemos un enemigo, que es el diablo, y que anda como león rugiente mirando a quien devorar. Pero la Sagrada Escritura nos insiste: resistirle firmes en la fe. Por eso en ti está la decisión de elegir: la gracia o el pecado, la libertad o la esclavitud, el bien o el mal. Por eso se debe hacer un alto en el camino y mirar si se están haciendo bien las cosas. Porque muchas veces se han tomado decisiones sin contar con la voluntad de Dios. Y es ahí donde se comete un gravísimo error, que llega a herir, a maltratar, a destruir. Y por eso se piensa que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero cuando comienzas a abrir tu corazón, Dios va a comenzar a organizar tu vida. Y va a haber un combate espiritual. Porque el diablo no quiere que dejes el pecado. Por eso debes ser fiel en constante oración, para entender ese propósito de Dios en tu vida. Por eso Jesús fue obediente al Padre y un gran amor a la humanidad. En ese gran acontecimiento de la encarnación, en la manifestación del amor del Padre que envía a su Hijo, para que no se pierda la humanidad. Es por eso que se manifiesta el amor del Padre sobre su Hijo, que a través de la cruz quiere salvar a la humanidad, dándole la esperanza de la vida eterna. Por eso grita, porque este dolor es más agudo que todos los de la carne juntos. Pero su grito no es de desesperación, es de una súplica sincera, que clama la manifestación de Dios, que no solamente se da en Jesús, sino también en toda la humanidad. El Señor toma las palabras del Salmo 21, que es un salmo de llanto, pero también de esperanza, de aquel que se abandona en la voluntad de Dios. Ahora se nos invita a nosotros a creer en sus promesas, a no dudar, a gritar desde el corazón de Jesús, dándole gracias por todo lo que nos da, pero también que podamos entender cuál es su santa y hermosa voluntad. Por eso cuando oras, ten confianza en Dios, porque esta súplica será no en el tiempo tuyo, sino en el Kairos, tiempo de Dios. Quinta palabra: tengo sed. San Juan capítulo 19, verso 28. En esta palabra, el Señor nos muestra su humanidad. Esta palabra que pronuncia en la cruz.
Este gesto es recordar cómo también Jesús habló de las obras de misericordia, con la cual seremos juzgados. En San Mateo capítulo 25, verso 31. Al que tuvo sed, le diste de beber. Al que tuvo hambre, le diste de comer. Al que estuvo desnudo, le diste vestido. Al que estaba forastero, le diste hospedaje. Al que estaba enfermo y en la cárcel, lo fuiste a visitar. Y ellos le preguntarán: ¿cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hiciste con alguno de ellos, lo hiciste conmigo. Con las cuales se nos examinará y seremos juzgados. Ahora el mismo Señor siente la necesidad de recibir un gesto misericordioso, que con esta palabra expresa el crucificado. No podemos ser ajenos al sufrimiento, al cansancio y el dolor que lo acompañan en la jornada extenuante del Calvario. Es por eso que de su corazón brota decir: tengo sed, pensando que aquellos verdugos iban a tener misericordia de él. Pero no es así. Más bien, a manera de desprecio, y para evitar que siga clamando por agua y otras cosas. Por eso sujeta una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre, y se le acercaron a la boca. Era una bebida que era bien amarga. Se le seca así la garganta, y no volverá a sentir sed. El Señor en ese momento se ha empequeñecido, abandonado por los suyos. No le queda sino poco aliento para vivir. Vemos cómo el Señor se hace humilde, que se identifica con tantos hombres y mujeres que por la injusticia han sufrido. Por eso, esa palabra tengo sed es el grito del crucificado, con el cual resuenan los clamores de los pequeños y excluidos. En el tiempo de hoy se corren riesgos, porque hay muchos corazones egoístas que se manejan por intereses personales, que muchas veces se olvida de la compasión, de ayudar a su prójimo. Hoy que se hace tanto énfasis en el poder, tener y placer, de una forma vienen a opacar al humilde, a colocar precios exagerados y maltratar y dañar la economía del núcleo familiar. Por eso yo te invito a escuchar el clamor del otro, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos y de la gente necesitada, que ante estos momentos difíciles, ¿cómo puede aportar uno su granito de arena para hacer bendición unos a otros? Para que juntos, unidos en oración, se pueda derribar toda forma de esclavitud. A quienes oprimen al no pagar justos salarios y que siguen hundiendo a través de impuestos, llevando la vida a la miseria y al abandono. Hoy podemos decir que solo le ofrecen el vinagre amargo para calmar o secar la sed, como es el consumismo, el materialismo, falsas promesas, corrupción o la tecnología como distractor, y así, de algunos pocos, poder manipular y esclavizar a la humanidad. Por eso el crucificado sigue clamando ante esa necesidad física. Por eso la respuesta debe ser la propuesta por el mismo Señor, de ayudar al necesitado, de tener compasión del otro, del amor, de la misericordia, de poder ayudar, dar ánimo, reducir el dolor y brindar apoyo al necesitado. Así como el Papa Francisco nos invita a poner en práctica el Evangelio, de ayudarnos como hermanos. Por eso creer en el Señor implica saber escuchar el corazón de nuestro hermano, en especial por el más necesitado, los excluidos. Sexta palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. San Lucas, capítulo 23, verso 46. La misericordia de Dios es grande. Ha decidido salvar a la humanidad y cumplir las promesas dadas en los primeros tiempos de la humanidad. Esa salvación se ha hecho posible a la disponibilidad que tuvo el Señor en ese acto de heroísmo para salvar la humanidad. La unidad tanto del Padre, su infinita misericordia para salvar a su creación, como ahora en Jesús, la ofrenda se entrega a la humanidad y recibida el amor del Padre. Toda la humanidad, de todos los tiempos, se encuentra en las manos del Padre, gracias a la misericordia del Hijo, quien ha cargado las culpas de la humanidad para redimirlas y hacer brillar la libertad de los hijos de Dios. Como vemos, esta es la palabra más tierna
que el Señor nos enseña para el momento de morir. El ser humano teme a la muerte y por eso pasa su vida huyéndole. Pero para el que cree en Dios, no tiene miedo, porque confía en su Creador. Así como San Pablo lo expresa en Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Es por eso que la muerte es una transición para iniciar una vida nueva, que es vivir en la presencia de Dios. Alguien se preguntará, ¿y para quién es eso? Para aquella persona que realmente se ha preparado en el camino de la fe, que vive en el encuentro con el Señor a través de la oración, la Eucaristía, pero que su vida de fe se hace acción a través del servicio al prójimo. Como lo veremos en nuestra iglesia, con distintas pastorales para que los bautizados puedan tener ese regalo del servicio. Así lo hizo el Señor, realizando la voluntad del Padre. Por eso, ante esta frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya que palabra espíritu en sus inicios significa ruah, hálito de vida, soplo de Dios. Y es por eso que Jesús se abandona a la voluntad del Padre, confiando en su amor y en su misericordia. Por eso Jesús muere tranquilo, inclina su cabeza en las manos del Padre y regala a los seres humanos su espíritu. Así lo expresa el Evangelio de San Juan. Está la promesa del Padre, el Espíritu Santo, el abogado, el Paráclito, que continúa ayudándonos para realizar la voluntad de Dios. Romanos 8:26 nos dirá, nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda con sonidos inefables. Y por eso ante esta palabra nos invita a tener esa cercanía con Dios, que es un Padre, que manifiesta su amor a la humanidad a través de su Hijo para darnos la salvación. Séptima palabra. Todo está consumado, todo está cumplido. San Juan, capítulo 19, verso 30. Se cumplió la voluntad del Padre, que envió a su Hijo para salvar a la humanidad, para vencer la muerte. San Juan, capítulo 6, verso 38 nos dirá, yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Juan 4:34, que me parece una expresión muy hermosa. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Es por eso que nosotros, a través de la oración, vivimos una relación profunda, íntima con nuestro Dios. Porque Él nos trae una vida, pero no cualquier vida, una vida en abundancia. Es por eso que en Jesús encontramos el pan vivo bajado del cielo, que se da en el gran milagro de la Eucaristía. Pero el mismo Jesús, a lo largo de su vida, se fue revelando a través de sus palabras esa voluntad del Padre, porque nos ama y cree en su creación. Ahora falta que la humanidad dé ese paso para creer en esa entrega de amor, de darnos conocer al Padre y tener esa cercanía con Él, pero también esa unidad con el Hijo, que se manifiesta en la humanidad, que nació en el hermoso regalo de la familia, y en especial la familia de Nazaret, en la vida de San José y la Virgen Santísima, que tenía la hermosa misión de cuidarlo. Nace en la humildad de un pesebre, pero también quiere nacer en el pesebre de nuestro corazón. Vemos que va creciendo en sabiduría, en estatura, pero también la humildad nos lleva a aprender un oficio de su padre adoptivo, que también es carpintero. Pero llega el momento de iniciar el ministerio de la predicación, de escuchar los corazones que se encuentran agobiados y abatidos, ayudando a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos, pero no solo físicamente, sino también espiritualmente, para que pudieran dar testimonio de la luz, de todas esas bendiciones que fueron derramadas por ese amor y esa misericordia, de saber sentir el dolor del otro, que es la compasión. Después llama a 12 para formarlos
en ese camino de vida, aunque siendo frágiles, pecadores, los fortaleces en el camino de la fe. Sin embargo, uno te traicionó. San Pedro te negó 3 veces. Los demás huyeron porque tenían miedo. No sabían qué hacer en ese momento tan crítico. Por el momento que te tocó vivir en el huerto de Getsemaní, te apresaron. Tuviste que comparecer en el Sanedrín. Pero te sentenciaron a muerte. Que viniste a entregar tu vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para ofrecer tu vida en la cruz, a precio de sangre, para redimir a la humanidad. Que has vencido al diablo, al que nos tenía atados al pecado. Pero en ti, Jesús, que eres el Hijo de Dios, encontramos la vida. Así como el Hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre, pero que también nos has prometido el Espíritu Santo para transformar vidas. Nos has prometido el Espíritu Santo que transforma vidas y que la humanidad pueda entender ese propósito que tienes para con cada uno de nosotros. Nos unimos a través de la oración para ver estas promesas, estos regalos del cielo que se dan a través de este sermón de las 7 palabras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias porque nos creaste por amor, por la oportunidad de vida que nos das, que a pesar del pecado original, no nos dejaste solos. Envías a tu Hijo Jesús para darnos vida y vida en abundancia, para anunciar el reino, la buena noticia y manifestar ese gran amor a través del sacramento de la Eucaristía. Que estás vivo, real, que es tu corazón que palpita de amor por la humanidad. Y a través de estas palabras, que con amor y humildad brotaron de tu corazón para vencer la muerte y regalarnos la promesa de la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María. Bendiciones del cielo. Espíritu Santo.